casi tarde ya, para darle la bienvenida al Centro de Investigaciones Sociales, a nuestros investigadores afiliados al CIS, a los colaboradores e investigadores del CIS y a todos los amigos, amigas y estudiantes que nos acompañan en la mañana de hoy en este otro capítulo de nuestras actividades de divulgación de trabajos de investigación que están realizando nuestros investigadores que están afiliados al CIS y que forman parte también de nuestra comunidad de docentes de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Me complace presentar aquí a la doctora Mayra Vélez Serrano, directora del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, quien tiene un doctorado con especialidad en Relaciones Internacionales, Política Comparada y Métodos Cuantitativos. También cuenta con un diplomado internacional de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido clases en la Universidad de Buffalo, en Buffalo State College, y actualmente es catedrática asociada en el Departamento de Ciencia Política y directora, como mencioné anteriormente, en esta facultad. Es cofundadora del programa Minority Placement Program, dirigido a aumentar el número de estudiantes de escuela graduada en ciencia política. Igualmente fundadora del Laboratorio Puertorriqueño de Opinión Pública, LabPOP. Miren, y les invito a que visiten el CIS porque en la entrada está el mega sello distintivo de este gallo colorido que representa este Laboratorio Puertorriqueño de Opinión Pública, que es subvencionado por el National Science Foundation. Sus trabajos han sido publicados en Political Research Quarterly, Observatorio para el Análisis de Sistemas Internacionales, OASIS, PS Politics and Political Science, la revista Ámbitos de Encuentro, revista de Relaciones Internacionales y Caribbean Studies. Funge, como he dicho anteriormente, directora, pero igual editora asociada de las revistas académicas Caribbean Studies Association Journal y el Observatorio para el Análisis de Sistemas Internacionales. Presento el doctor Cámara Fuertes, es profesor en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, desde 1995. El doctor Cámara Fuertes tiene una maestría y un doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Michigan, de la reconocida Universidad de Michigan. Sus temas de investigación giran en torno a la ideología, partidos políticos, participación electoral y el voto de los puertorriqueños, tanto a nivel de las élites políticas como de los ciudadanos. Además, el doctor Cámara Fuertes enseña los cursos de Sistema Político de los Estados Unidos, Participación Política y Elecciones, Opinión Pública, Teoría de la Investigación y Técnicas de Investigación, entre otros. Es cofundador del Laboratorio Puertorriqueño de Opinión Pública, LabPOP, junto aquí a nuestra colega Mayra Vélez. Debo decir también que es autor de artículos, libros, conozco uno publicado por la Florida State University Press, ¿verdad? Es un investigador consagrado y afiliado al Centro de Investigaciones Sociales. También me honra presentar y con mucho gusto a Alejandra Negrón Rodríguez, que es egresada del Bachillerato de Ciencia Política de nuestra facultad y activamente está participando en la investigación sobre los demócratas y republicanos en Puerto Rico y el voto por terceros partidos, y forma parte del equipo de trabajo de Mayra, de la profesora Mayra Vélez y del doctor Cámaras. Así que bienvenida, Alejandra, ya te he visto muchas veces y bueno, vamos a comenzar en la mañana de hoy y bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, quisiera añadir que Alejandra la acaban de escoger para un programa de investigación de la Universidad de Pittsburgh, un programa bien competitivo de 90 solicitudes, solamente cogieron 8 estudiantes, así que ella está. Bueno, pues voy a comenzar un poco y hablar un poco de cómo
¿Cómo vamos a hacer esta presentación? Yo le voy a hablar un poco del trasfondo, la metodología de esta investigación. Luis va a estar hablando los resultados que se esperaron, que se encontraron, y Alejandra también está colaborando con un tema en específico y también vamos a estar hablando de los resultados que ella encontró. Para darle un poco de trasfondo para aquellos que no conocen lo que es la POS se creó precisamente para crear la infraestructura de encuestas dentro de Puerto Rico. Sabemos que la mayoría de las encuestas que se hacen en Puerto Rico las hacen los partidos o hacen los medios de comunicación, y eso tanto no está disponible para el resto de la población. Lo que queríamos hacer era hacer encuestas que cualquier investigador pudiera tener acceso a ella y utilizar los datos. Nosotros no hemos estado trabajando en los pasados años creando el marco el marco de la que es el sample framework de la muestra, en la que numeramos sobre todo 26.000 casas. De esas 26.000 casas, 1.000 y pico estaban en la ciudad de San Juan. 1.200 casas, ¿verdad? O si no me equivoco. Y entonces, de ahí decidimos hacer una encuesta a nivel nacional que fuera justamente antes de las elecciones. Sin embargo, no conseguimos fondos de la National Science Foundation y tuvimos que buscar una alternativa para poder capturar ciertas dinámicas que estaban ocurriendo en términos electorales antes de la elección. Tuvimos suerte de conseguir el apoyo de la Universidad de Connecticut, un compañero puertorriqueño que lidera el Centro de Estudios Latinoamericanos, Charles Senator, también de una compañera puertorriqueña que está en para el PUNE, también nos proveyó parte de los fondos, y también de la Universidad de Michigan. Así que entonces, como buen puertorriqueño, un party de sandwichito de mezcla, en la que optimizamos muchos de los recursos que teníamos disponibles para hacer un estudio piloto en San Juan justamente antes de las elecciones. Y hay varias razones por las cuales hicimos este estudio en San Juan. Una es que queríamos saber exactamente cuáles las dinámicas que permitió que un candidato tercero como José Manuel Natal casi ganara las elecciones en el 2020. ¿Qué es lo que estaba pasando en San Juan? Que no necesariamente reflejaba en otras partes del mundo, porque teníamos o por lo menos dos preguntas importantes de investigación. Uno es precisamente las razones por las cuales hay ese movimiento hacia votos de partidos terceros, que no solo el partido tradicional del PNP y el PPD, también porque estamos viendo una alta abstención electoral, y voy a explicar un poquito más de cómo se ve esa abstención electoral, pero también queremos hacer preguntas sobre la ideología política de los puertorriqueños en términos del contexto de la política de Estados Unidos. Ahí es donde viene el trabajo de Alejandra sobre esos republicanos y demócratas tropicales. ¿Okay? Entonces, pues les voy a dar un poco más información de lo que es la muestra. Nosotros contratamos un equipo de casi 40 estudiantes que los lanzamos en un periodo de 3 semanas, ¿verdad? Como 3 semanas por San Juan. Las comunidades que teníamos como parte de la muestra incluían Manuela Pérez, Barrio Obrero, ¿verdad? Teníamos comunidades de urbanización cerrada, clase media, media alta, así que teníamos una diversidad socioeconómica como parte de la muestra. De los 1.000 y pico de casas que tratamos de obtener respuesta, conseguimos 278 casas, o sea, un response rate de 30%, que eso es más o menos lo mismo que usualmente pasa en Estados Unidos. Pensábamos que era un poquito más alto, pero fue solamente de un 30 y pico %. De las casas contactadas contestaron y llenaron la encuesta. La encuesta la podían hacer en persona, o lo podían hacer por teléfono, o lo podían hacer en línea. Pero sin embargo, a pesar de que el número era tan pequeño, fue bastante representativo en términos de la proporción de las personas que votaron dijeron que su intención de voto era por estos candidatos a la elección. Si verán, en el San Juan Pilot, por ejemplo, obtuvimos el 46% de las personas dijeron que iban y votaron, ¿verdad? Entonces, de que votaron o que iban a votar, que votaron por mandar más, y los resultados electorales son de 45%. O sea, así que ustedes ven por cada uno de los puntos donde más hubo una desviación fue por el candidato Javier Jiménez.
O sea que a pesar que la muestra era bien pequeña, porque nosotros nos dimos la tarea de crear un buen marco muestral, tuvimos una buena muestra bastante representativa de la población. Así que vamos a hablar un poco de esa primera pregunta, de por qué se votó por partidos terceros. Entonces, ¿te quieres parar o yo le doy aquí? ¿Cómo quieres? Dale. Sí, la pregunta de investigación es ¿por qué el voto por terceros partidos? Porque hemos visto que la participación electoral del voto por terceros partidos ha ido de casi nada. Aquí, por ejemplo, tenemos, esta gráfica es el voto por PNP y populares, y vemos que el promedio hasta el 2012 es de 95%. O sea que el 95% de la gente que votaba PNP o popular. Para esto, para gobernador. Vemos que a partir del 2016 es cuando entra en lugar o Isidre, esa proporción empieza a bajar bien rápido aquí sigue bajando más lento. Y es interesante porque tenemos aquí, otra vez, esto es enfocándonos en el año 2000 para adelante, que desde aquí en adelante la línea fija, esto se empieza a bajar y el voto por terceros partidos empieza a subir de casi nada a un 37% en las pasadas elecciones. Y aquí definimos el voto por terceros partidos en las pasadas elecciones, votar por el candidato de la alianza o por el de Proyecto Dignidad. Son los tres terceros partidos, porque Victoria Ciudadana presentó un candidato, pero no era para que la gente votara por él. Así que es el voto por esos partidos versus PNP y PPD. Y aquí vemos otra vez la proporción del voto por terceros partidos como ha ido aumentando la tasa de votación, pero eso lo vamos a ver. Y esto se da en el contexto de una catástrofe económica en Puerto Rico. Estos son los indicadores de actividad económica en Puerto Rico publicados por el mismo gobierno, y vemos negativo. El único positivo está acá abajo, una vez empieza la recesión, y cae en negativo, lo que significa que para todas las elecciones que se dieron entre el 2008 y el 2020, al final del cuatrenio, había un crecimiento negativo. Y eso pues lleva a frustración, ¿no? La gente se frustra. Y al aumento, vemos aquí el aumento de la deuda. Así que la variable dependiente es el voto por terceros partidos, que es comparando el voto por el PIB y Victoria Ciudadana contra el voto por el PNP y el PPD, otra vez voto por el gobernador, y el voto del Proyecto de Dignidad contra el voto del PNP y el PPD. Separamos Proyecto de Dignidad porque ideológicamente es bien distinto de esto. Que es una variable binaria. Sí. ¿Votaste por el partido o votaste por otro partido? Y entonces tenemos tres posibles explicaciones principales: alienación política, y otra vez pusimos alienación política pensando en toda la catástrofe económica, y una de las consecuencias que puede tener es que el público se aliene, y eso lleva a votar por terceros partidos. El discurso populista y autoritario, y el declinar de la importancia del voto por el estatus político y el aumento de voto por de izquierda y derecha. Todo eso lo vamos a explicar en más detalle ahora. Alienación política es como la definición de Sidling, que es la que se usa mucho en la literatura, es un relatively enduring sense of estrangement from existing political situation, values and leaders, como el separarte. Pero lo importante es que alienación política no es apatía. Apatía es que tú te desconectes y dices, para encarar la política yo no voy a seguir la política. La alienación política es conlleva actividad política, pero la gente cambia de un tipo de actividad política a otra. Usualmente de votar, por ejemplo, a protestar. Y pensamos que una de las consecuencias era de votar por el PNP y el PPD a votar por terceros partidos. ¿Okay? Y hay tres dimensiones de alienación que medimos. Powerlessness, que se mide con eficacia externa, que es cómo tú te sientes que puedes cambiar el sistema. Meaninglessness, que es que la política está muy complicada y tú no la entiendes. Y normlessness, que es corrupción. En mi caso también estaba tratando de estudiar un poco lo que es populismo, y aquí, ojo, ¿verdad? No populismo del tema como lo hace Donald Trump, sino estamos hablando de unas características que definen populismo, que son tres, ¿verdad? Esa noción de que esto está todo mal
que la élite está en contra del pueblo y que necesitamos a alguien fuerte que venga a cambiar las cosas y que haga justicia al pueblo. ¿Okay? Esa es la noción que nosotros vemos el populismo, ¿verdad? Y entonces entendemos que esa desconfianza de las instituciones, incluyendo como institución los partidos políticos, ¿verdad? Esa visión de que necesitamos a alguien, ¿verdad? Una persona, tal vez no un grupo, pero una persona que cambie esto, es un buen determinante de por qué alguien va a buscar o va a ser influenciado por algún tipo de discurso en la que se presenta como ese salvador de la corrupción, de todo lo malo que está pasando y que vamos entonces a hacerle justicia al pueblo trabajador. Hay un tercer elemento usualmente de la definición del populismo, que es la exclusión. Esto sí lo vemos en el contexto de, por ejemplo, Donald Trump, en donde él viene a salvar el pueblo de Estados Unidos y a excluir a un inmigrante, los trans, ¿verdad? Pero esto no necesariamente se aplica en todos los contextos donde el populismo se ve. Así que de eso nosotros hicimos varias preguntas, como una batería que se ha utilizado en múltiples investigaciones, que está bastante validada, y en esa batería incluíamos estas preguntas. A la mayoría políticos no importa la gente, se puede confiar en la mayoría de los políticos, claro, eso obviamente son contradictorios. Los políticos son el principal problema en Puerto Rico, el pueblo y no los oficiales electos deben tomar decisiones políticas más importantes. La mayoría de los políticos solo se preocupan por los intereses de los ricos y los poderosos. Y eso le añadíamos una pregunta adicional: el pueblo no tener un líder fuerte que no tenga que preocuparse de la legislatura y la elección. Entonces es una batería de preguntas que se utiliza comúnmente dentro de los estudios de populismo en la ciencia política, y nosotros entonces lo adoptamos para el contexto de Puerto Rico. Otro punto que queríamos analizar, ¿verdad? Y otra hipótesis que teníamos era respecto al proyecto de Dignidad. Hay varias investigaciones que hablan que personas que tienen tendencias autoritarias, ¿verdad? Personalidad autoritaria, que ven el mundo jerárquico en la que las personas que están arriba tienen que dominar a las demás y las demás entonces tienen que someterse, que cualquier desviación a esa jerarquía hay que penalizarla, ¿verdad? Por lo menos en el contexto de Estados Unidos se ha notado que ese tipo de personalidad está asociada con el voto hacia partidos de derecha, especialmente el partido de extrema derecha, ¿verdad? Esa es una de las características del votante de Donald Trump. Pero también tendríamos que ese tipo de personalidad también está asociado con votos de una propuesta conservadora, porque después de todo es conservar la estructura social, ¿no? Así que utilizamos una medida que también se ha utilizado mucho, que es cómo la persona ve que es la forma ideal de criar a sus hijos. Y contraponíamos dos asuntos, que una es bastante conservadora y autoritaria y otra bastante liberal. Por ejemplo, le decíamos: ¿qué tú prefieres que tu hijo sea? ¿Independiente o que respeta a sus mayores? Respetar a sus mayores se codifica como parte de esa batería de autoritarismo. ¿Obediente o autosuficiente? Que se porte bien o que sea considerado, que sea curioso o tenga buenos modales. Yo creo que ahí ustedes ven cuál se alinea, ¿verdad?, con el asunto de esa noción autoritarista. Igualmente, otra de las cosas que queríamos saber es si el asunto del estatus también era un factor importante en cómo la gente votaba. Nuestra sospecha era que ha habido una baja en la importancia del estatus, la forma de que la gente vota, y por tanto esas personas que el estatus ya no es un issue, estamos más propensos a votar por el partido del tercero. No sé si eso ha sentido. Entonces aquí los resultados que... Dale para porque y en contraposición a la autoridad del estatus, eso en otros contextos se ha visto que, por ejemplo, eso se ha visto en Quebec, que tiene un asunto parecido a nosotros con lo del estatus. Cuando se echa para atrás el asunto del estatus de la importancia de la gente le da más importancia a los issues sociales y económicos. Y se fijan, la campaña que llevó tanto el Proyecto de Dignidad como la Alianza eran enfocadas no en esto tradicional del estatus, sino en issues sociales y económicos. La Alianza más hacia la izquierda y el Proyecto de Dignidad entonces más a la derecha, pero ambos no hablaron del estatus, era de issues específicos: al aborto, regulaciones del gobierno, etc. Así que lo que hicimos fue
una multinomial logic que básicamente compara un grupo con otro grupo. En este caso comparamos el voto por gobernador de la alianza de Dalmau versus el voto por los candidatos del PNP y el PPD, y el voto por Javier Jiménez de Proyecto Unidad versus los candidatos del PNP y el PPD. Así que no estamos comparando estos contra estos, sino estos contra PPD y PNP y estos contra PPD y PNP, que son los partidos tradicionales. ¿Okay? Y encontramos que en ninguno de los dos casos la alineación política fue efectiva, contrario a lo que esperábamos. No tuvo ninguna, no era estadísticamente significativa ni siquiera cerca. Curiosamente, la variable de líder fuerte tampoco resultó significativa, pero la variable, el índice de populismo que Mayra enseñó ahorita, resultó significativa, bien significativa, tanto para el voto de la alianza, casi en el filo de significancia para el voto del Proyecto Dignidad. Y el impacto de ambos fue bien grande. Este es el impacto, esta es la proporción de veces que te aumenta la probabilidad de votar por en este caso Proyecto Dignidad y la alianza. Y mire, 74 veces más probable, 16 veces más probable si tú tienes una manera de pensar populista. Y hace sentido, porque el populismo, como lo presentamos, es la visión de que los partidos ya no funcionan y es el pueblo el que debe hacer las cosas. También en ambos casos resultó significativo el que hubiera menos importancia del debate de Estado, con un impacto sustantivo también menos fuerte, pero también importante. Y entonces el issue del aborto, el tema del aborto resultó importante, estadísticamente significativo en ambos, de manera negativa para la alianza y de manera positiva para el voto por el Proyecto de Unidad, lo cual hace sentido. Esto era restringir el aborto. Así es que cuán importante era restringir el aborto a la hora de votar. El voto, escogimos ese issue, y el issue de la importancia de obtener regulaciones económicas resultó que no era significativo. También yo incluí una variable curiosa, porque eran como 8 o 9 preguntas sobre diferentes issues. Yo hice un índice donde fui sumando la cantidad de veces que tú decías que no sabías del issue, para medir la cuestión del separas del issue. Y esa sería significativa para Proyecto de Dignidad. En realidad no estoy muy seguro por qué, la cosa que estamos trabajando, pero no para la alianza. Y de controles, pues los votantes mayores, pues está negativamente asociado con el voto por la alianza, y el bachillerato, el tener un bachillerato está positivamente asociado con el voto de los dos, versus no tener un bachillerato. Eso es la conclusión, ¿verdad? Sí, eso es lo que menciona ahora. Esta tabla la puse, de hecho la razón por la que la presentación está en inglés, es una presentación bien puertorriqueña, la mitad en español y la mitad en inglés, porque la tomé de una presentación que hicimos en el Southern Political Science Association hace un mes y pico. Esta tabla la saqué, la puse última hora por pura curiosidad, que era a ver dónde han ido los votos de los principales partidos, si habían ido a la alianza, porque la alianza aumentó dramáticamente, pensando sobre todo en los populares, que se redujo significativamente. Aquí tenemos el voto de los que se indicaron fuertemente afiliados a esos partidos políticos y los que dijeron que la afiliación era moderada y débil. Este es el voto por el candidato de su partido. De los que se consideraban fuertemente afiliados, el 93% de los PNP votaron por Jennifer González, el 86% votaron por Jesús Manuel Ortiz de los populares, el 100% de los pipiolos votaron por Dalmau, igual lo de Victoria Ciudadana por Dalmau. Sin embargo, y esta es la abstención, el 6.9% de los fuertes PNP no votó y los demás todos votaron por el tercero. Y el 14% de los populares fuertes votaron por Dalmau. Pero cuando pasamos a una afiliación política débil, vemos que el 14% de aquí subimos del 14 al 21% de los populares votaron por la alianza. O sea, que esos populares más débiles o votaron por la alianza o se abstuvieron. Dijeron, por amor no puedo votar por la alianza, pero por el mío no voy a votar. Es que vamos de 0 a 8. Y el PNP bajó del 93 al 82, y entonces también un 7% de los PNP débiles votaron por la alianza. Eso ayuda a explicar por qué ese crecimiento de la alianza, que uno de esos partidistas más débiles.
que no son muchos, pero son partidos grandes, o sea que eso ayuda por este crecimiento. Y denota el problema que tiene el Partido Popular también. Estamos hablando de personas que dijeron que yo, pues, la pregunta era con qué partido tú te consideras, ¿verdad? O Sí. te afilias. Y entonces, después de que decían qué partido, decían, pero fuertemente, débilmente, moderadamente. Y entonces eso es lo que captura. Incluso entre los populares que se sienten identificados fuertemente con el partido, votaron por Juan Dalmau. Y por eso también que el PNP se sostuvo como un partido fuerte, porque ahí, ¿verdad?, el corazón del rollo no votó por ninguno. Y 6% del PIB no votó por el PIB. Sí, entonces es bien interesante esto, porque de los débiles del PIB, el 6%, 7% votó por Jennifer González, 0% por el candidato del Partido Popular, y ustedes recordarán que hace unas cuantas elecciones antes, el problema era que los números del PIB votando por el Popular eran inmensos, 0. Y aquí 5% de los de Victoria Ciudadana Débil votaron por los populares y el 10%, 11, votaron por Jennifer González. Entonces es un problema de Victoria Ciudadana con la alianza, que eran personas más o menos estaban descontentos con la candidatura de Juan Dalmau. Probablemente más conservador, un poquito más conservador. Exacto, más conservadores, etc. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, una dinámica de qué ocurrió, porque nosotros vemos esos números que cambiaron, pero yo creo que eso nos da una idea, ¿verdad?, de esas dinámicas internas de las personas que se identificaron con partido y que votaron por otro. Lo otro que se está trabajando, y aquí entonces Luis, en esta parte de su, ¿verdad?, que históricamente Luis siempre ha estado trabajando el tema de la participación electoral o el turnout, y entonces no sé si ella tiene una pregunta o lo hacemos después de la presentación. Vamos a ver Puede ser después sobre los conceptos populismo y autoritarismo, que me gustaría Sí. sobre eso. Ok, entonces, ¿verdad?, como mencionamos la anterior, ¿verdad?, hemos visto un declive bastante significativo del porciento de las personas que están elegibles a votar, no que están registrados, elegibles, ¿verdad? Sí. Que van y votan. Y en Puerto Rico era bastante alto, 80% en un momento dado. A pesar de que es difícil votar en contexto de Puerto Rico porque hay que registrarse, la registración cierra temprano, ¿verdad?, que hay un costo para votar. En Puerto Rico tenía bastante alto ese porciento y eso ha bajado un 47%. De hecho, en la última elección, que todo el mundo creía que había subido a la perspectiva electoral bajo, lo que pasa es que de los inscritos subió, pero aquí estamos tomando en cuenta la gente que ni siquiera se inscribió. Que eso es otra señal política, ¿verdad? Esta gráfica es bien llamativa, porque esta es la misma, desde el 92, esta es la misma línea que estamos viendo ahorita, y esta, que parece un espejo, esto no es, uno pensaría que estos son los que no votaron. No, esta línea anaranjada es el voto por terceros partidos. O sea, según ha habido un aumento en el aumento del voto por terceros partidos, ha habido un descenso de la participación electoral, lo cual no hace, ese es el misterio, eso no hace sentido, porque hay toda una literatura que dice que la gente cuando tiene más opciones de votar, vota más, porque ahora, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, el Proyecto de Dignidad. En Puerto Rico no hubo un partido verdaderamente conservador de derecha, desde el Partido Acción Cristiana en los 60. O sea, ahora la gente de derecha tiene esa opción, más entonces tienen dos opciones a la izquierda, y cada vez votan menos. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Votan menos, pero los que votan en contra de los partidos tradicionales. Entonces ahí hay varias explicaciones. Sí, algunas se repiten. Alienación política, que ya lo explicamos, no la voy a volver a explicar para ahorrar un poco de tiempo. Apatía son los que se desconectan de la política, los que dicen que no les interesa la política. Indiferencia, que es una variable bien poderosa. Indiferencia lo que significa es que yo veo que todos los partidos son iguales. Movilización directa e indirecta. Movilización directa es que los partidos contactan a la gente para votar, y movilización indirecta es cuando tú hablas de política con los amistades. Yo les pongo a mis estudiantes, va un grupo de amigos al cine y uno de ellos dice, yo voy a votar así y ustedes, y entonces se inicia una conversación y unos movilizan a otros. La afiliación partista y no tener preferencia de Estado. Vemos que algunas se repiten de lo anterior. La variable que estamos usando es la probabilidad de votar en las elecciones. Y ya esto ya yo lo expliqué.
Esto es lo mismo de la otra, solamente añadí una de normlessness, que es pensar que las normas ya no aplican. Bueno, está esta que es mencionar corrupción como un problema, que la usamos en la otra también y no sale significativa, y la frase de si estás de acuerdo o desacuerdo con que la mayoría de los políticos solo se preocupan por los intereses de los ricos y los poderosos. Normless es pensar que la élite funciona con otras normas distintas a la población general. Esto de mencionar, es que si una pregunta abierta que nos mencionaran dos issues o problemas que usted entiende, entonces era la cantidad de personas que mencionó corrupción como uno de los dos problemas más grandes de Puerto Rico. Entonces, moderación directa e indirecta, que ya lo explicamos. Moderación directa es que los partidos te contactaron, y moderación indirecta es que tú hablas de política con tus amistades. Y entonces, afiliación partidista, comparamos el PPD y puse el PPD porque vimos ya lo que pasó con el PPD, así que pensaríamos que hubo menos entusiasmo en el PPD y la gente votó menos. Así que estoy comparando el PPD con PNP, Alianza y PIB. Y anyway, después yo lo corrí metiendo al PNP con el PPD y los resultados se quedaron iguales. Y que no tener afiliación partidista. Porque pensamos que los que no tienen afiliación partidista pues no votan porque no tienen el entusiasmo de que su partido gane. Igual, si no tienes preferencia de estatus, pues pensamos que tienes menos ánimo de ir a votar porque tú eres estadista y tú quieres que el estadista gane, pero si no tienes preferencia de estatus, pues se te quita eso. ¿Y qué encontramos? Aquí sí es significativa la eficacia interna. Eficacia interna es tú pensar que la política es muy complicada, es mucho revolú, yo no la entiendo. Tiene una literatura bien amplia con relación a ese aspecto de alegación política. La indiferencia es estadísticamente significativa, la apatía es estadísticamente significativa, el no estar afiliado a ningún partido es estadísticamente significativo. Eso puede explicar porque supuestamente las tasas de afiliación a los partidos han ido bajando con el tiempo. Eso puede explicar. Llamativo que el PPD, comparado con los otros partidos, no votaron menos, controlando por esos factores. Y después añadí también, así que no me dio tiempo de incluirlo, pero eso me dio curiosidad, añadí PPD y PNP. Como lo hicimos con la presentación, comparé PNP y PPD juntos con terceros partidos. No hubo diferencia significativa. O sea que una vez tú controlas por todo, los PNP y los populares votaron en los mismos niveles que los de Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. Y ya, esas son las variables. Lo que llama la atención es esto. Sí, lo que significa entre mayor indiferencia sentía la persona, menos probable era que iban a votar. Entre mayor apatía, menos probable es que iban a votar. Entonces, hay un proceso aquí de que las personas están sintiendo que tal vez su voto ni siquiera cuente o para qué votar, o yo no entiendo. Entonces, incluso es interesante porque lo que hablamos de que entre más partidos se supone que tú vayas a votar porque hay opciones, tal vez eso haga que se sientan abrumados, no entiendan, hay muchas opciones, entonces hagan que no vayan a votar. Entonces, es una dinámica bien interesante que la literatura de ciencia política, pues no, por lo menos en el contexto de Puerto Rico, no lo explica bien. Aún así, con eso, pues, lo que me explico de las conclusiones, pero aún así la gráfica todavía, o sea, no la logramos explicar bien de sube el voto por terceros partidos y baja la participación electoral, porque otra vez los populares y los PNP votaron en misma proporción. Una vez uno controla por otras variables que los de la alianza, así que eso sí es un misterio. Una variable que le estaba mencionando a Alejandra que quiero incluir en el próximo análisis es yo saqué un artículo que salió publicado hace poquito en la revista de Centro General, y una de las variables, son los datos agregados, era el entusiasmo. Y nosotros pedimos una variable de entusiasmo, pero no la incluimos. Es interesante ver si la variable de entusiasmo está relacionada al entusiasmo que tú tenías con la campaña. Esa no la incluí, pero al futuro. Bueno, pues vamos entonces a la tercera pregunta, que es la que está haciendo Luis con Alejandra. Alejandra, le doy y tú explicas. ¿O te quieres parar acá? Ok, vale. Yo, Alejandra es la investigadora principal, yo solamente la estoy. Sí, saludos, mi nombre es Alejandra Rodríguez y como ya sabes, nuestra investigación en colaboración con el profesor Cámara se dedicó a buscar cómo piensan los demócratas y los republicanos criollos puertorriqueños. ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, encontramos interesante que
el debate político en Puerto Rico se da entre los partidos locales, a los PNP, contra los populares, y identificarse con los partidos de Estados Unidos no es muy común. Sin embargo, hay personas que se identifican con estos partidos. Entonces, queremos buscar, como pregunta de investigación fue, ¿qué influye que estas personas se identifiquen con estos dos partidos? Y nuestra hipótesis fue que los asuntos de política pública no iban a influir en identificarse con estos partidos, sino iba a ser la afiliación política con los partidos locales. Es decir, que los PNP van a estar divididos entre los republicanos y demócratas, como hemos visto, hemos tenido gobernadores demócratas como republicanos, como la gobernadora ahora Jennifer González. Esperábamos que los populares fueran demócratas, porque dentro del partido demócrata solamente los populares han estado activos ahí, no necesariamente en el partido republicano. La alianza, el PIB y la MDC, pensábamos que no iban a tener preferencia, dado que el liderazgo del PIB pues, son independentistas y la mayoría de la MDC pues, también son independentistas, aunque no todos. Y con un proyecto Dignidad esperábamos que fueran más republicanos debido a que tienen bases similares en cuestión de ser conservadores. Ahora aquí tenemos las personas que se identificaron con los partidos, el Party ID, de 275 personas que respondieron. Como podemos ver, la mayoría no se identificó con ninguno de los dos partidos, tenemos un 60%, pero de los que sí se identificaron, podemos ver que la mayoría, un 31%, sí están en los demócratas. Solamente un 9% se identificó con los republicanos. Ahora, esto es un resumen de los asuntos de política pública que pusimos a prueba para ver si era cierto que los asuntos de política pública a ver si no influían en identificarse. Tenemos aquí asuntos sociales y asuntos económicos que vamos a entrar más en detalle ahora con los resultados. El primero tenemos el restringir más el acceso al aborto. Esto es un asunto social y encontrarlo como muy importante es la postura conservadora, mientras darle poca importancia es más liberal. Como podemos ver, dentro de los demócratas, un 96% lo encuentra poco importante, esa es la postura liberal, y un 63% muy importante, que es la conservadora. Como podemos ver, se inclinan más hacia el lado liberal. Entonces los republicanos, un 37% lo encuentra importante, que es conservador, y solamente un 4% lo encuentra poco importante. Podemos ver aquí que hay una inclinación en la dirección correcta, demócratas más liberales y los republicanos más hacia ser conservadores. Luego tenemos aumentar los derechos de la comunidad LGBTQ+, otro asunto social. En este caso, encontrar lo importante es liberal y lo contrario es conservador. Vemos de nuevo los demócratas mucho más liberales en comparación con los republicanos, se inclinan más a la postura conservadora. Ahora vemos un asunto económico, es de regulaciones, eliminar las regulaciones para los patronos, para contratar. Y aquí podemos ver que los demócratas, dentro de los demócratas, un 80% lo encuentra como poco o nada importante, mientras que un 76% lo encuentra importante. Del lado republicano, la mayoría lo encuentra importante. Aquí, como podemos ver, aunque los demócratas sí se inclinaron más a la versión, la postura liberal, la diferencia no es muy grande en comparación con los otros dos asuntos que vimos, que eran sociales. La diferencia era mucho más grande, que se inclinaban hacia el lado liberal. Ahora tenemos otro asunto económico, el prohibir las construcciones en las playas. Que interesantemente, esta fue la excepción que encontramos, que los demócratas se inclinaron a la versión, a la postura conservadora. Como pueden ver, encontrar que este asunto es importante es liberal. Mientras que aquí, que es un 79%, son más liberales ahí. Hacia abajo.
5% de los que dijeron no importa, nada importante o poco importante. Sí, pero 5 más 9 hacia abajo da 84. Entonces, pasa que el porcentaje está mirando hacia. Sí, porque un por ciento de fila, está bueno, De fila. está fácil. Sí, sí. Porque la variable independiente es la ideología. Por eso es que nosotros pensamos al revés. En este caso está inversa, que los republicanos contestaron más liberal, como podemos ver en comparación, que los demócratas. Lo que hay el número, no por ciento. Así de que 70% no dijo nada importante y 23 dijeron que sí. Sí, pero lo importante es el por ciento, como usted no da aquí. Pero entre los republicanos la mayoría dijo que es importante. Sí, Que tienen posiciones liberales. sí, pero estamos mirando el énfasis, Ok. de diferencias en énfasis. Pero es prohibir. Ajá. Sí, es una cultura liberal. O sea que 23 republicanos dijeron que es muy Eso, importante. ahí los republicanos y demócratas coincidieron que había que prohibir las construcciones en la playa. O sea que coinciden en eso. Exacto, en ese asunto coincide. Pero tenemos otro asunto económico, aumentar el salario mínimo, el contrario importante es liberal, lo contrario es conservador. Y como podemos ver, los demócratas aquí sí contestaron más liberal y los republicanos más conservadores, aunque como podemos ver las diferencias no son muy grandes en los asuntos, en este asunto económico. Pero sí se inclinan a demócratas más liberal, los republicanos más conservadores. Luego, otro asunto económico, eliminar la ley 60, encontrar lo importante es una postura liberal, mientras que darle poca importancia es conservadora. Nuevamente, los demócratas contestaron más liberal, los republicanos más conservadores, pero de nuevo, las diferencias no son muy marcadas. Luego tenemos un asunto social, al procurar que el gobierno esté en manos de personas de fe religiosa. Encontrar este asunto importante es conservador, lo contrario es liberal. Los demócratas, aquí podemos ver una diferencia mucho más marcada. Ellos no encuentran que esto es importante, postura liberal, y los republicanos, como pueden ver, mucho más importante para ellos que sí esté en manos de personas religiosas. Y finalmente tenemos otro asunto económico, que el gobierno le dé más ayuda a las personas pobres. Encontrar lo importante es liberal, mientras que lo contrario es conservador. Y aquí podemos ver que los demócratas sí encuentran esto importante y los republicanos, una vez más, poco importante. Que en diferencia a los otros asuntos económicos que vimos, que no había muchas diferencias, en esta en específico sí hay muchas, como pueden ver, un 43% versus un 21% y un 79% a un 57%. Ahora vamos a compararlo con la identificación con los partidos locales. Si vemos esta columna, fueron las personas que no se identificaron o no tenían preferencia entre ser demócratas y republicanos. Podemos ver los porcientos más altos de todas las filas, pero la de los populares no. Pero vamos ahora uno a uno. Dentro de los PNP que sí se identificaron, un 33% se identificó con los demócratas. Solamente un 20% fueron los republicanos. Ahora, en los populares hay un consenso hacia el lado demócrata, están más como que en la misma página en ser demócratas, solamente tenemos un 6% republicanos. Los de la alianza, de esperarse, la mayoría no se identifican, pero de los que sí se identificaron, se fueron hacia el lado demócrata. Y Proyecto Dignidad, aunque la muestra fue pequeña, la mayoría pues no se identificó, pero de los que sí, un 33% sí fueron con los republicanos. Ahora, para ir concluyendo, para revisar, nuestra hipótesis era que los asuntos de política pública no iban a influir a la hora de identificarse, y encontramos que sí. Las personas que se identificaron como demócratas y como republicanos votaron a base de esa ideología. Los demócratas votaron más
liberales en cuestiones sociales específicas y los republicanos votaron más conservadores en campañas sociales y económicas, pero como había mencionado, los asuntos económicos no hubo mucha diferencia entre ambos grupos. Y la otra parte de nuestra hipótesis era que iba a ser el partidismo con los partidos locales quien iba a dictar hacia dónde se iban a dirigir. Y encontramos que sí, los PNP sí estaban divididos entre los demócratas y los republicanos, aunque hubo más demócratas. Los populares efectivamente también, casi todos fueron demócratas. Los de la alianza también no presentaron preferencias, y los de Proyecto Dignidad también optaron más por la opción republicana. Y para resumir, encontramos que nuestra hipótesis estaba incorrecta, porque tanto la afiliación política con los partidos de aquí influyó, al igual que sus posturas con los asuntos de política pública. Entonces, brevemente, ¿para dónde vamos? En abril ahora lanzamos la encuesta nacional, la encuesta a nivel de Estados Unidos, ¿verdad? Para que yo políticamente correcta, y esperamos que a través de todo Puerto Rico tengamos una muestra de 2.000 personas, y tenemos pues de nuevo una muestra bastante representativa de todos los segmentos de Puerto Rico, y vamos a estar trabajando, ¿verdad?, estos issues y otros issues también importantes que son más de un experimento social que vamos a estar trabajando. Así que nada, después les dejaremos saber qué encontramos en esa. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a la conversación, a la conversa, y a preguntar y respuesta. Y yo como hice una historia, me voy a lanzar en la primera, que yo todo el tiempo estaba pensando metodológicamente, si ustedes pudieron identificar por grupos sociales, por edad, estas personas que contestaron, porque, ¿verdad? Y socialmente, de dónde las contestaron, porque San Juan es plural, bien plural, entonces quizás no veo el rostro aquí de quién contestó. Ese análisis se puede hacer aparte, ¿verdad? Siguieron como en varias de las tablas que trabajó Luis, para ver si, por ejemplo, género impactaba o edad impactaba, y vieron ahí, ¿verdad?, que esta parte desaparecía, ¿por qué no? ¿Verdad? Yo creo que ya lo que está viendo más o menos es el descriptivo de quiénes votaron por quién, ¿verdad? Pero esos datos están ahí. Es cuestión de hacer el análisis. O sea, a nivel socioeconómico, edad, género, ocupación. Incluso teníamos unas preguntas que lo trabaja la compañera que nos ayudó con el financiamiento sobre identidad racial, por ejemplo, también. Tenemos varias partes socioeconómicas que vamos a ver aquí en esta presentación. Pero en términos de las ecuaciones, la más consistente fue educación. Por ejemplo, el voto por tercero y edad está negativamente asociada por el voto por, o sea, mientras más mayor es la gente, menos la probabilidad de votar por terceros partidos, por la alianza. Género no tuvo impacto y ingreso no tuvo impacto. Porque no había diferencia, o sea, entre hombres y mujeres, sí. Y en la tasa de votación no hubo ninguna demográfica. Pues yo le pongo muchos papeles, aquí muchas críticas, pero no lo voy a monopolizar, así que vamos a ver. Sin embargo, en las primarias yo vi algunas encuestas donde el asunto del género fue importante, por ejemplo, para elegir a Jennifer González. No sé, ustedes han tenido oportunidad de ver una encuesta y de analizar si es significativo o no los resultados. Pero Quería que fuera. Cuando se reportan las encuestas, son cruces bivariables, mirando solamente género con eso. Aquí cuando lo ponemos en ecuación es el género controlando por todas las demás variables. Cuando controlamos por todas las demás variables, en el caso de estos de nosotros, el género no fue una variable significativa. Es posible que si la corremos
O sea, solamente género contra el voto, es posible que a lo mejor ahí sí salga. No, yo estoy hablando de las primarias, lo que vi. Me gustaría que fueran sobre las definiciones de autoritarismo y populismo. ¿Qué específicamente? No, los criterios. Pues, no sé, ¿verdad? Yo mencioné exactamente cómo se midieron, qué preguntas se hicieron. Y esto es parte de la premisa, por lo menos el asunto del autoritarismo es que es un factor importante que explica, por ejemplo, la preferencia de partidos de derecha extrema. ¿Okay? O partidos que pueden ser de izquierda pero tienen un conservadurismo social fuerte. ¿Okay? Porque no es que necesariamente el autoritarismo es de derecha, pero eso se ha visto reflejado en partidos de izquierda que son de izquierda económica pero conservadores sociales, que en América Latina eso no lo hemos visto, ¿verdad? Históricamente. Y es una medida que, porque si tú le preguntas si tú eres autoritario y tú prefieres un sistema autoritario versus demócrata, la mayoría de las personas va a decir que no. Pero cuando vamos a los hechos, tienden a pensar que sí se debe estructurar la sociedad de tal manera, que sí debe haber este tipo de sociedad punitiva, que sí debemos obedecer la ley o debemos obedecer a... Y eso lo vemos, por ejemplo, los estudios más recientes se han dado en el contexto de Estados Unidos. El supuesto aquí era que ese tipo de visión sobre esa estructura iba a explicar mejor el proyecto de dignidad. Pero no fue así, no tuvo un impacto fuerte en ese sentido. Y puede ser porque la escala está mal hecha, puede ser porque la escala tal vez no aplique en la cultura de Puerto Rico, porque la escala pone, por ejemplo, tener buenos modales como un reflejo de autoritarismo, ¿verdad? Pero tú puedes ser una persona relativamente liberal y pensar que tus hijos deben tener buenos modales, porque eso es cultural en Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, esas medidas, ¿verdad?, se han utilizado en otros contextos y son poderosas para explicar esos fenómenos políticos, pero en Puerto Rico no pareció relevante. Y puede ser que hay unos asuntos aquí culturales que entonces no capturan bien esa medida los valores que los puertorriqueños tienen. En términos de populismo, la razón por la que lo utilizamos es precisamente para capturar. Hay dos formas de ver populismo. Populismo como la oferta, que es el líder populista, es el que tiene esa narrativa, que lo vemos en Trump, ¿verdad? Lo vemos en Milei, en Argentina, lo vemos en El Salvador, ¿verdad? Con Bukele. Ese es el discurso populista, esa es la oferta. Pero lo que nosotros medimos es la demanda, que es una serie de predisposiciones de las personas de cuando viene esa narrativa de aceptarla. No sé si hace sentido. Que es, ok, yo desconfío del sistema, veo que hay una relación desigual, veo que me están tomando ventaja, o veo que necesitamos hacer un cambio y solamente va a ser una persona, un líder fuerte. O sea, hay una predisposición a aceptar ese discurso populista. O sea, que es una demanda. Eso está ahí latente. Entonces se activa cuando viene un populista. No sé si entienden esa dinámica. Entonces lo que estamos midiendo es porque realmente no podemos decir que uno de estos partidos es populista 100%, lo que estamos hablando es la disposición de la persona a aceptar algo así. Y lo que vemos es que si aquí ahora mismo hay un líder que tiene esa característica populista, va a arrasar con estas personas. Y estas personas se van a ir motivadas. Y hasta cierto punto Alexandra Lugaro era más o menos así. Alexandra Lugaro tenía hasta un poquito ese discurso populista porque era ella, venía a salvar el pueblo de Puerto Rico de la contracorrupción, ella solita, ¿verdad? Entonces, caló hondo ese discurso, ¿verdad? Y permitió que otras cosas pasaron. ¿Qué? Y Eliezer Molina también. Exacto. Sí. Son caracteres fuertes y dice, esto hay que luchar y luchar por mí y yo lo voy a hacer, ¿sabes? Pensar que una sola persona puede hacer. Me parece bien interesante y objeto de mucha discusión, ¿verdad?
si tiene que ver también con la definición de lo que nosotros tenemos como liderazgo, es un solo tipo. Si es que el conservadurismo está más extendido como ideología en todas nuestras cabezas, o efectivamente tiene que ver con una ideología en particular. Me parece que sería bien interesante explorar sobre eso. Sí, hay mucha tela que cortar. Bueno, tengo una pregunta, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Cuando hablan de populismo, se refiere a una figura con carácter fuerte que propone terminar con, digamos, el dominio de las élites políticas, económicas. Eso es. No medimos el populismo de la persona, porque está la forma de estudiar populismo de los líderes, si son populistas o no. Medimos si unas personas piensan que eso es lo que debería haber. Pero ¿cómo se define eso que debería haber? Precisamente las preguntas, no sé si las puedo enseñar, que le preguntamos cómo es que debería ser los políticos, esto mismo, ¿verdad? A la mayoría, que este es el asunto de la desconfianza, ¿verdad? De los políticos. Entonces, miramos si confíen o no en los políticos, ¿verdad? Como clase política. Si piensan que ellos piensan en nosotros, o si, ¿verdad? Esa relación, de culparlos a ellos de que son el principal problema, porque de nuevo, si tú piensas que no tienes confianza, que a ellos no les importa y que es el principal problema, pues entonces tú vas a buscar un outsider. No sé si hace sentido. Tú vas a buscar, o que tú quieres cualquier persona que sean los políticos actuales, ¿ok? Y entonces este asunto de que el pueblo es el que debe tomar las decisiones, no los políticos, que es el populismo 101, ¿verdad? Y el asunto del líder fuerte, que yo... Justamente la democracia. Sí, exacto. Que esto es lo que, ¿verdad? Es la noción de que esta persona es la que va a cambiar todo, porque ninguno de estos sirve. Exacto, el superhéroe. Que es lo que dice Solina, por ejemplo, por ejemplo. Yo tengo una pregunta sobre esa abstención que creo que como la midieron fue la población hábil para votar los que no estuviese inscritos, ¿verdad? En Personas de 18 años. 18 años o más. Y que se veía una tendencia creciente, incluso en la última elección que se partía de la premisa que iba a aumentar esa tasa de participación. Entonces, quería ver si me podían un poco aclarar las razones por las cuales entienden ustedes que eso continuó con ese descenso, en lugar de un repunte, qué factores pudieron influir. Si tú miras lo que salió significativo, que básicamente es alienación, indiferencia, apatía y no pertenecer a un partido político. Cuando controlamos por todas las demás variables, lo que te está diciendo es que todavía aún la eficacia interna, que es no entender bien la política. Lo que te está diciendo por un lado es que todavía hay una percepción bien amplia dentro de la gente de que todos los partidos son iguales. A pesar de que ahora hay una variedad mucho más grande de partidos. Parece que ese discurso de son lo mismo, la gente lo internalizó demasiado. Y entonces, aun cuando verdaderamente, o sea, hay unas diferencias importantes en política pública en la diversidad de partidos que hay, la gente no lo está viendo. O sea, hay una proporción importante que no lo está viendo. La gente entonces también, la apatía, ¿no? Eso es lo que te apunta, es que ha habido un aumento de la gente que se está desenchufando. En términos de apatía, y cuando vemos también que no pertenecer a un partido político es importante, y tomamos en cuenta la gráfica, que no es con los datos que tenemos, sino esa es la gráfica de la gente, del pueblo, o sea, de los datos agregados, pues lo que nos dice es que esa hipótesis que hay, que no tenemos datos, pero la estamos viendo, tenemos mucha evidencia indirecta de que la gente se está dejando los partidos, punto. Entonces esa gente vota menos, y ahí la literatura te lo explica bien fácil, con una metáfora. Varias autores han usado una metáfora y la uso también para explicarlo, que cuando tú estás viendo un juego de baloncesto entre Puerto Rico y Estados Unidos, pues tú gritas y eso es porque tú quieres que Puerto Rico gane. Pero si tú estás viendo un juego de baloncesto entre Argentina y Chile,
pues te entretienes viendo el juego, pero no es Argentina ni Chile, tú no eres ni argentino ni chileno. Así que, entonces, si tú no te identificas con un partido político, eso te quita un motivador bien grande de tu ir a votar. Y lo otro, que me gustó mucho tu explicación, yo no lo había visto así, es que es lo de eficacia interna, que la gente está entendiendo que la política es muy complicado. Y a lo mejor uno de los factores ahora de eso, acuérdate que esos datos son de estas elecciones, que a lo mejor hay tanta variedad ahora. La gente estaba acostumbrada a populares y PNP y por la esquinita los pipiolos. Pero ahora hay populares y PNP y la alianza, y qué revuelo es eso de la alianza, y entonces Proyecto de Dignidad, y entonces ahora de momento hay un montón. Y a lo mejor la gente no lo está internalizando. Y los factores institucionales que se tomaron en consideración, de la facilidad o la dificultad para registrarse, inscribirse. No, eso no lo estamos, eso en esta etapa no lo estamos haciendo. Eso iba porque para esas elecciones también hubo dificultad para inscribirse. Pues esto quería añadir a la explicación de Luis y no hemos discutido esto, pero yo creo que también una de las cosas que afectó esa apatía o ese asunto de eficacia fue el discurso de que se iban a robar las elecciones. Entonces, si tú piensas que se iban a robar las elecciones, nada va a cambiar, ¿para qué ir a votar? También eso pudo haber afectado, ¿verdad? Esa posibilidad de ir a votar. O sea, no le gustan los partidos, pero tal vez no voy a ver una diferencia si voy y voto. Porque votar es costoso. Y algo costoso es que tú tienes que pasar el día entero ahí votando, ¿verdad? Sacar el día. Así que puede haber que también ese discurso de que iban a votar iban a robarse las elecciones también afectó a esos que tal vez iban a votar por el movimiento, por la alianza, por un cambio, a no votar. Personas que no están tan insatisfechos con los dos partidos. Pero eso es una hipótesis porque no pudimos capturar eso. Ya nuestro cuestionario estaba hecho cuando empezó esto. O sea que no pudimos capturar eso. Yo he exhortado a él, pensando otros factores. La pregunta que digo el doctor Cámara es como que la gente está dejando de identificarse con los partidos. Yo mi pregunta que siempre me ha salido, y ya es la segunda vez que veo el asunto de declinar el voto, es si realmente la democracia liberal colonial ha perdido legitimidad. Y pensando también, y esto es un factor que también no se ha tomado en consideración las veces que he visto el decaer el voto, cuando lo ves en la misma gráfica, es si la Junta tiene que ver también. Si el factor Junta, la aparición de la Junta como una institución extraconstitucional, un poder mayor que nosotros, que está gobernando, que ya literalmente ha decidido legislación en Puerto Rico, tiene un factor en que la gente decir nada va a cambiar también, que va junto con la variable de corrupción, que es un asunto de la legitimidad de la democracia liberal colonial que tenemos. Sí, creo que tenemos una pregunta de la Junta. Es un debate que tenemos Mayra y yo, porque Mayra está bastante de acuerdo con tu posición. Yo no. Yo creo que los votantes no llegan a ese nivel de sofisticación de meter la Junta en la cosa. Y se van por la política puramente local. Las dos posiciones hacen mucho sentido. Pero puede ser que sea cierto, ¿verdad? Que hay una limitación de lo que se puede hacer gobierno, pero que la gente no piense que es la Junta, es que los problemas son los partidos, que no le achaquen la culpabilidad a la Junta. O sea, que no sabemos. Sería bueno medirlo. Sí, o sea, ¿dónde es que la gente ve la culpa? Siendo de la Junta, la colonia, que el estatus no va a cambiar, pues ¿para qué yo voy a votar? O es un asunto que exactamente 2017 y la segunda vez que veo la gráfica y va bajando. Sí. Y pensando la quiebra de la colonia, ¿no? Sí, y pensando porque también personas, me parece interesante pensando en la compañera que estaba hablando del asunto de los demócratas y los republicanos, la mayoría no se identifica con ninguno de los dos, hasta los PNP. O sea, los PNP tampoco. O sea, que hay el juego que están haciendo en la actualidad, que están gastando dinero yendo allá a tratar de bregar con el estatus. Realmente Muecha dentro del mismo PNP dice esto no me importa esta identificación de él, me importa mis problemas, o que hay algo interno que realmente no se está midiendo, que quizás se está saliendo por estas figuras como Erecer Molina, que es un populista y salió de la nada, hicieron la vida imposible y la gente fue a votar. Y yo fui funcionario y conté los votos, o sea, en San Juan. Y hizo que hay un interés real de ruptura. Sí. Que no están captando y que también tuvo un factor dentro de gente del mismo PIB que no votaron por el PIB por estar apoyando los demócratas.
O sea, que eso, yo vi gente del PIB diciendo qué caramba hace, ¿verdad? El PIB afiliándose con los demócratas. Y lo vi con gente que yo conozco que son Bush PIB de vieja guardia cuestionando eso, pero también quizás hasta internamente no se mueven porque eso no lo hace radical, se convirtieron en lo mismo el PNP y el PPD. Que son unas preguntas así. A mí me sigue interesando el perfil, porque es verdad, o sea, hay un tema de envejecimiento de la población, hay un tema de que a quien le interesa, se suponía, ¿verdad? Por lo menos en términos de costumbre, uso y costumbre, la gente mayor acostumbraba a estar en el bipartidismo, ¿verdad? Y eran los del corazón del rollo. Entonces, si ha habido esa baja, claro, esa es una muestra tomada con gente, ¿verdad? Por los entrevistados, los que contestaron. El tema es si es la apatía porque no, por la edad, porque no les importa, porque ya no va nada a cambiar, o ¿sabes? Para mí el perfil de quien contesta, tanto en edad, tanto en cuál es su condición, ¿verdad? Social, es importante para poder entender ese comportamiento. Como usted lo mencionó ahorita, lo de los factores institucionales. Nosotros le preguntamos a la gente que no votó. Hicimos el grueso del cuestionario, hicimos 2 cuestionarios, uno bien largo, pero el más largo fue antes de las elecciones. Después hicimos uno cortito después. Y le preguntamos a la gente que no votó, ¿por qué no votó? Y es interesante porque la gente lo escribe y de los que escribieron, muchos dijeron que no habían podido inscribirse. El problema es que no podemos poner eso ahí porque esa hora no tiene variabilidad porque es de los que no votaron. O sea, entonces tiene que haber una variable que varíe entre los que votaron y los que no votaron. Pero es interesante que muchos pusieron por escrito que no se pudieron inscribir o que la fila eran factores de barrera. No se pudieron inscribir o que llegaron y las filas eran muy largas y soy muy viejita. Había uno que decía como que estoy muy viejita y me duele estar allí. Otro que dijo, me acuerdo que otro dijo que fue con la mamá y la mamá se cansó de estar de pie y se tuvo que ir. O sea, que son unas barreras que se pueden poner en un análisis un poquito más cualitativo de eso. Pero no se pueden incluir en la ecuación porque solamente se les preguntaron a los que no votaron. Entonces esa barrera no varía entre los que votaron y no votaron. Y quizás una sugerencia para cuando continúen trabajando con esto, hacer una parte de la investigación que cubra esos elementos. Sí, el voter suppression. El voter suppression que hubo. Sí. Básicamente. Pero verdaderamente una estrategia para los partidos, si yo fuera a asesorarlo por ejemplo, al PIB, Victoria Ciudadana o a cualquiera, es que, ¿sabes? Mucha gente fue a inscribirse de última hora. Que yo le diría a los partidos, mira, aprovechen el verano, que la gente joven, mucha gente de vacaciones, inscríbelos en verano. O sea, en el verano antes de las elecciones, en vez de esperar a agosto, septiembre, inscribirlos en verano con más calma, porque si hay un problema, hay la oportunidad de ir y resolverlo, aparte que las IPSI y todo eso están más vacías. Eso sería una manera de darle la vuelta a la cosa y ver si de aquí a las próximas pues pueden acabar de arreglar la cosa de la inscripción electrónica, que muchos estados lo tienen. Y aquí fue un desastre, no sirvió. Porque eso eliminaría esa barrera un montón. Pero esa barrera es para todos igual. Es una inscripción online. Y el asunto de los materiales que hacían las filas, que retenían las filas y las hacían andar, y Sí. si ustedes esperan más, la gente se cansa. Sí, la gente se va. ¿Ustedes han contemplado estudiar el interior de la alianza? Es decir, si realmente la gente que estaba compartía cada uno de esos partidos políticos realmente estaban interesados en la base, en estar juntos. ¿En qué término? Eso Nosotros lo medimos. Déjame decirte, o sea, el cuestionario que empezamos acabamos eliminando la mitad, porque si no hicimos un montón de preguntas, pero el problema es que había un cuestionario largo, carísimo. Y no había dinero para recompensa porque tú le das $40, la gente se queda ahí una hora contestando. Pero originalmente eran $10. Y vimos que no estaban contestando, lo que estamos a 20. Gente del PIB no los vi muy contentos con la alianza, algunos, ¿verdad? Sí. Bueno, eso se ve cuando uno mira los datos agregados, bien interesante, porque
la diferencia entre el voto por Dalmau y el voto por Anaíma Rivera. Uno se pone a separar por áreas eso, y evidentemente hay un sector de los pipiolos, bueno, y el voto, y uno lo ve con la cantidad de votos, o sea, ponerlo de otra manera, casi todos los de Victoria Ciudadana votaron por Dalmau. Fueron muy poquitos los de Victoria Ciudadana que votaron por el candidato de agua de Victoria Ciudadana. Eso usando los datos de la comisión. Pero hubo una cantidad significativa de pipiolos que votaron por el comisionado residente Pipiolo. No hicieron entonces ellos el cruce para el otro lado de irse por la candidata. Digo, la mayoría lo hicieron, pero hubo una cantidad significativa de pipiolos que votaron por su candidato. Eso es interesante porque o sea, uno conversando con colegas, ¿verdad? Hay como que dos lecturas sobre eso. Una lectura es esta, ¿no? De que la alianza no funcionó en términos de que un sector de la alianza no cruzó las líneas de partido para votar por el candidato del otro partido. En el caso de Ana Irma como candidata a comisionada residente. Pero votaron por el popular. Pero entonces la otra lectura es, y lo comento para ver cuál es su impresión, porque ustedes están estudiando esto, ¿no? La otra lectura es que el votar, o sea, que para la gente le resulta muy difícil votar por candidatura, votar mixto, votar por otra forma que no sea bajo la insignia del partido. No, porque votaron mixto por el candidato para la comisionada. O sea, no votaron por Anaíma. O sea, ¿a ustedes les parece más racional el asunto de que decidieron conscientemente no votar por el candidato? Sí. De todas maneras, en el post electoral nosotros incluimos, ¿fue en el pre o el post? En el post, sí, votaron comisionado íntegro. residente, ¿no? Y por el comisionado. Sí. Uno de los dos que podemos medir eso parece que no es parte de esto. ¿Eso no sería reflejo del conservadurismo? No, bueno, Realmente primero, no están votando por estatus, sino por el líder, en este caso del MAO, por tanto votan como comisionado residente por... es que Pablo, el desempeño de Pablo en la no se quedó con el canto. Sí, eso fue la mayoría. Pero recuerden que el corazón de Roger Pitt, lo que se hablaba era que tenían que votar íntegro para mantener la inscripción del partido. O sea que ese corazón de Rip, eso fue la instrucción interna. Votaron. Y ahí tú ves la misma cantidad, ¿verdad?, de voto íntegro. O sea, hay que chequear eso, ¿verdad? O sea que hay un grupo que sí votó íntegro, no votó por la alianza, pero era un asunto de sobrevivencia del partido. Pero entonces los que cruzaron por el popular. Pero tenemos, es que no me acuerdo si en el pre o el post preguntamos por votos por comisionado residente, Sí, y por alcalde, que eso otro artículo para sacar. Sí. Tenemos por alcalde, por comisionado sin íntegro, sin mixto. Tenemos esos datos que hicimos post elecciones. Hay también muchas preguntas sobre estatus También. y cómo se ven a los puertorriqueños de allá. O sea que de ese banco de datos pueden salir varios artículos. Sí. Y de nuevo, que está disponible para la comunidad utilizarlo. Muchas gracias Muchas por gracias. compartir. Gracias. Ahora lo vamos a subir lo vamos a poner disponible para el público más Ojalá que amplio. puedan seguir registrando. Y lo que hay son muchas preguntas, porque eso que van a hacer ahora, que dice que a nivel nacional, post elecciones, ¿verdad? Post electoral. Es muy interesante porque, ¿verdad? Si estás hablando a nivel de cubrir Estados Unidos, De Puerto Rico. de Puerto Rico, bueno, pero hay unos temas que están ahora mismo. Le vamos a dar duro el asunto del estatus. El estatus, excelente. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir. Espero el ensayo, que eso es importante para la antología.